Bueno, les quiero hablar enseguida sobre el dominio y el rango cuando usted conoce la gráfica. Si usted conoce la gráfica de una función y le dice el profesor cuál es la gráfica de esta función que tengo aquí, toda fea, la verdecita, entonces cuál es la función de el dominio y el rango de esta gráfica verde, ¿no? Esta que tenemos ahí. Fijémonos algo, y es que yo no tengo flechas en la punta, sino tengo puntos. Mire acá en los extremos tengo unos puntos, no es una flecha. Eso indica que la gráfica termina ahí, ¿cierto? Que usted le da una prueba de estado o cualquier prueba de clasificación, entonces cuando usted vea que por ejemplo ahí alcanza a ver que es punto, quiere decir que la gráfica no continúa. Si tuviese una flecha indicaría que continúa infinitamente, y lo mismo por acá. Bien, el dominio de la función, lo hemos dicho, que el dominio de una función corresponde sobre el eje X. El dominio está sobre el eje X. O sea que el dominio podríamos pensar que es este intervalo, porque de aquí hasta allá hay lo que he marcado con azulito, démonos cuenta, que es lo que ocupa la gráfica. Hacia atrás, hacia por acá, estos sectores no hay, y tampoco los hay por acá en estos sectores, no hay gráfica. La gráfica se encuentra únicamente en esta zona si yo miro el eje horizontal. Perdón, un momentico, hacemos ingreso de otra persona. Entonces, el dominio de la función lo podría determinar como el intervalo desde D hasta C. Entonces vamos que es el intervalo desde C hasta D, ¿ok? Que es todo este pedazo que hay acá, ¿no? Lo hemos dicho, todo desde C hasta... El dominio está sobre el eje X. Bien, ahora veamos el rango. El rango está sobre el eje Y. Y este pedazo que yo tengo acá, de por acá hasta acá, es la única que contiene la gráfica. Si vemos acá todo esto, de aquí para arriba, en este sector no hay gráfico, no. La gráfica está en este sector de marcado amarillo, todo este sector, y hasta acá, no, más para abajo no hay. Entonces la gráfica, el rango sería este. Hay que tener cuidado que el rango siempre se determina sobre el eje vertical. En este caso sería desde B hasta A. Desde B hasta A. Recomendación siempre, escribas el número pequeño primero, porque alguno dirá, ¿y por qué no escribe de A hasta B? Porque el orden alfabético es desde A hasta B. Pero aquí B es más pequeño, el B es más pequeño, entonces el más pequeño de primera y el más grande de segundo, ¿no? Desde -3, por ejemplo, hasta 4. Y aquí desde D, que es el que está más a la izquierda, hasta C. No se dice de C a D. Lo hice adrede colocar eso. ¿Listo? Bien. Hagamos otro gráfico acá. Intentemos hacer un gráfico acá, por ejemplo. Esto, vamos a suponer que la gráfica es esto. Y esta sí tiene flecha. No Diga. quiero interrumpirlo, pero es que su merced dijo que era de D a C y puso de C a D. A ver, gracias por la corrección. Y siempre me pasa. A ver, el dominio es de D a C. Ah, sí tengo mal. Mira acá. De D hasta, sí, está mal escrito. Desde D hasta C. Gracias por la corrección. Hay una persona que está atenta ahí. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar esta. Vamos a suponer que nuestra gráfica, nuestra función es esta que tenemos ahí. Disculpen ahí todo lo mal hecho, ¿no? Como una parábola. Vamos a reteñirla y un poquito toda fea, pero es esta, ¿no? Y continúa. Entonces le preguntan a uno, ¿y cuál es el dominio de la función? El dominio, vamos a suponer que es la función h. El dominio de h. El dominio, entonces decíamos que es sobre el eje X. Entonces tendríamos que pararnos sobre el eje X, mirando en este sentido del eje X. Entonces, como esto tiene flecha, como que esto continúa infinitamente,
y por acá, por el otro lado, por acá continúa infinitamente y por allá continúa infinitamente por la flecha que podemos ver ahí. Entonces el dominio, como hablo sobre el eje X, y esto se prolonga para allá y esto para el otro lado, entonces el dominio estaríamos hablando de todos los números reales, ¿no? Que abarca de extremo a extremo. El rango es sobre el eje Y. Pero sobre el eje Y, si no hay gráfica por acá para abajo, no hay gráfica en ninguna naturaleza. La gráfica está de por aquí para arriba, ¿no? Entonces, el rango de ese gráfico podríamos decir que es como el intervalo, vamos a poner por aquí la letra A, desde A hasta infinito. ¿Por qué hasta infinito? Porque esto continúa en una flecha hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha. Y esta gráfica también, por este lado, es hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces el rango abarcaría todo este pedazo hacia arriba hasta el infinito. ¿Ok? Bueno. Veamos otro gráfico. Vamos a mirar si hay otro por acá, otro gráfico que nos sirva. Bueno, no hay, y no tengo más gráficos. Entonces, grafiquemos uno, ¿no? Hagamos un gráfico por acá, un plano cartesiano rápido, para que nos rinda el tiempo acá. Y intentemos graficar una función. Hay funciones de esta naturaleza, ¿no? Hay funciones como esta. Vamos a suponer que esta es la función. Empieza acá, esto es como una raíz, pero aquí sí continúa así. Entonces le pregunta, ¿y cuál es el dominio? El dominio de la función, vamos a suponer que aquí sea el -3, desde -3, entonces el dominio sería desde -3 hasta infinito. ¿Por qué? Porque continúa aquí para allá todo el tiempo, ¿no? Desde -3 el dominio, pongamos de f, ¿no? El dominio de f. Y el rango de f, entonces el rango es sobre el eje vertical, acuérdense que es sobre este eje. Entonces, de aquí para abajo no hay, aquí sí vemos que todo este sector no hay gráfico, ¿no? Entonces el gráfico está de aquí para arriba, ubicándonos, hablando del eje vertical, hablamos de arriba a abajo. Cuando hablamos del eje horizontal, hablamos de izquierda y derecha, ¿no? Como estamos hablando del rango y el rango está sobre el eje vertical, entonces ya hablo de aquí para abajo. De aquí para abajo no hay gráfico, la gráfica se encuentra de aquí para arriba. Así que el rango de la función sería desde 0 hasta infinito, ¿no? Desde 0, desde aquí para arriba, todo esto hasta infinito. ¿Por qué infinito? Porque esta gráfica continúa desplazándose a derecha y hacia arriba. ¿Ok? Pregunta. Veamos otro gráfico. Intentemos hacer otro gráfico. A ver. Y intentemos hacer una pequeña función por ahí. Vamos a suponer que estuviéramos trabajando la función seno, algo así, una función senoidal, algo parecido, ¿no? Esto tiene flecha acá y esto continúa por allá. Disculpen lo mal graficado, y entre otras cosas. Ya en la guía les envío unas gráficas mejor hechas. Bueno. Entonces podemos ver acá que la función va desde por acá, pongamos desde por acá, desde A hasta B, y esto tiene flecha por allá y esto. Entonces, que como tenemos ahí el dominio de la función, por ejemplo, supongamos que fuera, bueno, la función f, para no decir que la función seno, porque está mal construida. Entonces, el dominio de la función es sobre el eje X, ¿cierto? El dominio, vemos que infinitamente a izquierda e infinitamente a derecha. Eso indica que el dominio es
todo R. Y el rango de la función f es únicamente este pedazo. Dese cuenta que de A para arriba, de aquí de B para arriba no hay gráfica por ninguna, y de A para abajo tampoco. Así que el rango de la función sería el intervalo desde A hasta B, ¿no? Desde A hasta B. En la vida real, si fuera la función seno, sería de menos 1 a 1 el rango, y el dominio sería todo R. ¿Qué indica? Ya aprovechemos esto, que si fuera la función seno, si fuera y igual a seno de x, así como está, entonces, ¿qué indica que el dominio es todo R? Que usted puede reemplazar la x, acuerda que sobre el eje x del dominio, por cualquier número real, por 1000 millones, por menos 3/4, por pi medios, por cualquier número, todo número real. Aquí lo puedo reemplazar, el seno, ¿no? Y al hacer la operación, al calcularla con la calculadora, le da un número entre menos 1 y 1. Aquí lo tengo entre A y B. Pero en la vida real, aquí el dominio es todo R, y el rango es únicamente el intervalo desde menos 1 hasta 1, ¿no? Desde menos 1 hasta 1 es el rango de la función seno. Porque eso sería desde menos 1 hasta 1 si fuera la función seno y la función coseno. Eso indica, otra vez para avanzar, la función seno la podemos calcular para cualquier x porque el dominio es todo R. Eso indica que yo puedo reemplazar la x por cualquier valor, 1000 millones, lo que sea. Y el seno, y al calcular la función, al evaluar la función de los 1000 millones, me va a dar un número entre menos 1 y 1. No crea usted que por el ser el seno de 1000 millones le va a dar un número 20. No, señor, solamente el rango varía desde menos 1 hasta 1. Sube, baja, ahí exactamente. Bueno, siguiente. Vamos a mirar otro gráfico. Aquí si ya hacemos un gráfico, a ver, hay funciones de la siguiente estilo. Hay más estudiantes esperando ingreso. Bien, puede ser que la función solamente sea, a ver, hay gráficas como los vamos a ver más adelante. Vamos a ver como esta función lineal. Si fuera esta función lineal así conforme está, el dominio es todo R, ¿cierto? Porque está hecha para miren, hecha para todo de aquí para allá y todo de aquí para allá, mirando desde el eje X, ¿no? Y el rango también esta continúa bajando y continúa subiendo, ¿sí? Porque la flecha indica que continúa hacia arriba y esto continúa hacia abajo. Así que el rango de la función es todo R. Es una función dominio. Si es esta gráfica, ¿no? Y son todas las lineales, toda función lineal, el dominio es todo R y el rango es todo R. Pero puede ocurrir, mis queridos jóvenes, puede ocurrir lo siguiente, en esa función que tenemos ahí, que tenga agujeros. Tenga la gráfica, tal vez ustedes no habían hecho una gráfica con agujero, pero vamos a suponer, si la vamos a hacer, vamos a poner aquí que sea el A, y aquí que sea B. Es decir, que me dan esa gráfica en la prueba de estado, me dan eso. Entonces, ¿qué tengo? El dominio de la función. El dominio, vamos a decir que este es F. El dominio de la función. Si uno mira, es todo R. Pero entonces hay alguien que dice, no señor, porque A no tiene imagen. Yo no puedo reemplazar la función por A, porque nada me da huequito. Entonces tenemos que quitarle el punto A, así conforme está. La corregimos. A. Entonces el dominio de la función es A. El rango de la función, el rango de la función, rango de f, también será los reales menos B, menos el punto B. ¿Ok? Y pueden haber varios puntos. Puede ser que tenga otro agujero por ahí en alguna otra parte. Si tiene un agujero por acá,
tiene un agujerito por acá, la recta. Entonces vamos a suponer que tiene aquí en n, otro agujero. Entonces el dominio de la función sería todos los reales menos el a y menos el n, ¿cierto? Entonces ya nos tocaría, si esa fuera la gráfica, entonces tendríamos que quitarle al dominio, a todos los reales, le quitamos a y n. Y lo mismo aquí, si el rango, el valor respectivo que hubiera sido, también teníamos que quitarle, si fuera p, ahí tendríamos que quitarle el b y el p. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otra gráfica. Vamos a suponer, y eso hay funciones de esta naturaleza. A ver, de pronto ustedes han intentado hacer gráficas así. Bueno, voy a cambiarle color. Ahora la voy a cambiar acá. Así. Y así. Es muy común que uno esté haciendo un dibujo y le dé así. Exactamente aquí en el punto A. En el punto A, ¿qué indica eso? Estos punticos que yo estoy haciendo acá se llama una asíntota. Así, asíntota. Una asíntota. Esta recta asíntota, ¿qué quiere decir una asíntota? Es una recta a la cual se le acerca una curva pero no la toca. Esta curva roja, esta que estoy mirando al lado derecho acá, se acerca a los puntos pero no los toca. Y esta curva roja que está aquí a la izquierda se acerca pero no toca a los puntos, a la asíntota. Entonces se dice que la recta es asintótica a esta recta de puntos. Esto lo vamos a ver más despacio, detenidamente al respecto. El dominio de esa función, el dominio será todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque esto continúa acá y continúa a la derecha e izquierda, pero en A no está definida. Entonces sería todo, el dominio son todos los reales menos el punto A, ¿cierto? El rango podría ser todo R, el rango todo R, ¿cierto? Porque esto continúa hacia arriba y continúa hacia abajo seguramente.